César, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. El título va acompañado de un subtítulo. Algunas reflexiones sobre el futuro de España. Y yo me pregunto, ¿acaso existe eso? ¿Es una realidad? ¿Es un problema? ¿Es un enigma? ¿Es algo invertebrado? O como en un libro muy reciente, Juaristi decía, si se trata de un sueño ancestral. Anticipo lo que puede ser una conclusión, que es que para mí España sí que existe, que España tiene futuro, pero que es necesario un proceso de transformación en ese concepto. Voy a tratar de ajustarme al tiempo y para ello he metido la tijera en una ponencia que no es excesivamente larga, pero que al recortarla puede quedar un tanto desestructurada o desarticulada. Pido disculpas por ello y espero que luego en la versión final su comprensión sea mucho más fácil. Por una vez, escapándome de lo que habitualmente hago, es decir, el cultivo de la historia medieval, voy a hacer una incursión por lo que se denomina historia del tiempo presente, historia actual o historia inmediata, para lo que me siento plenamente legitimado, pues como historiador no concibo el estudio del pasado sin relación con el presente y con la construcción del futuro. Las reflexiones que siguen a propósito de cómo pueda ser la España venidera no pasan de ser simples consideraciones de un ciudadano español que trata de ejercer plenamente su derecho a pensar libremente, en las que pueden ser claramente perceptibles todas mis carencias formativas y que tal vez no han permitido dar una arquitectura más sólida a todo lo que sigue. Anticipo que de ninguna manera pretendo hacer política, ni a favor ni en contra de nadie, aunque en ocasiones pueda parecerlo, y que no acepto ninguna hipoteca o limitación a mi libertad. Como historiador, estudio el pasado medieval, pero no me olvido del papel que puede jugar la historia en el modelado del futuro, algo que quiero dejar muy claro, aunque conviene huir de cualquier determinismo histórico que implique construir el futuro sin plena libertad. Cada mañana, cuando oímos los informativos de la radio o de la televisión o echamos un vistazo a la prensa, nos desayunamos con una serie de noticias relativas al País Vasco que ocupan proporcionalmente bastante tiempo y espacio. Si hiciéramos un apresurado balance, casi podríamos decir que lo único que existe informativamente hablando es el País Vasco o el problema vasco o el conflicto vasco y sus relaciones con Madrid, con el gobierno de Madrid, como se acostumbra a decir despectivamente en una dialéctica de ida y vuelta cada vez más enmarañada. Apenas nada, salvo que algunos acontecimientos muy graves, como fue el caso del Prestige, la escandalosa entrevista de José Luis Carlos Rovira con miembros de la banda terrorista ETA o algún suceso catastrófico extraordinario proyecten a la respectiva comunidad autónoma un cierto protagonismo informativo, aparecen esas comunidades en pantalla o en los medios, pero nada más. Pero ni un solo día podemos escapar de las referencias a ETA, a sus presos, a las consecuencias inhumanas de sus acciones terroristas o al Plan Ibarretxe. Cuando se habla con énfasis digno de mejor causa del llamado conflicto vasco, a lo que se está aludiendo indirectamente es a un problema de mucho mayor calado, es decir, el de definir qué es España, lo que entendemos que debe ser España a la vista de un nuevo milenio recién estrenado y cómo deben ser las relaciones que cada una de las comunidades autónomas debe de mantener con el todo, con el Estado. Se trata, por tanto, de un problema de carácter general, pero que en el caso del País Vasco, donde está fuertemente arraigado un nacionalismo fundamentalista, soberanista, muy conservador y excluyente, dicho problema está envenenado de forma muy grave por la persistencia durante varias décadas de la acción de un grupo armado terrorista que impide cualquier tipo de solución basada en el diálogo y en el consenso.
Tales son las peculiaridades que hacen del caso vasco, afortunadamente, un caso excepcional, aunque tampoco estemos exentos de que en el futuro, contando siempre con la irresponsabilidad de algunos políticos, no se puedan producir otras situaciones similares en otros territorios. Hoy, en muchos ambientes y tribunas, se escamotea la utilización del propio nombre de España, al igual que sus símbolos, cuando no se convierte en insulto el adjetivo español y se sustituye con frecuencia por la perífrasis Estado español. Lindeza declara raigambre franquista que suele ser utilizada por las tibias mentes de quienes pretenden pasar por modernos y progresistas, cuando lo único que están proclamando es su más absoluta ignorancia de la historia. Se hace necesario, en este sentido, volver a repensar el propio concepto de España, ajustado al modelo multinacional surgido de la Constitución de 1978 y en el que se estudie la aportación de cada una de las actuales comunidades autónomas, que cada una de las comunidades autónomas hizo a la forja del mismo a lo largo de la historia. Dicho en otros términos, sin negar valor y utilidad al estudio de la historia de las respectivas comunidades autónomas, es necesario superar el riesgo de escribir unas historias fraccionadoras y particularizantes en el peor de los sentidos, tal como si se tratara de islotes descontextualizados y en detrimento de una ponderada visión de la historia común del conjunto de los españoles. Desde un punto de vista práctico, por tanto, debemos analizar y valorar lo que el todo dio a las partes y las partes al todo, sin pretender la construcción contracorriente, que es lo que parece que pretenden ciertos políticos nacionalistas, de otras 17 nuevas unidades de destino en lo universal, por utilizar una expresión muy del gusto de los ideólogos del franquismo, proyecto que ya fue denunciado en 1978 por Abilio Barbero y Marcelo Vigil en un libro memorable. Paso de hacer una serie de consideraciones y continúo. Es frecuente que salga a la palestra, bien es verdad que sin excesiva rotundidad, aunque en creciente pujanza dialéctica, una cuestión de suma gravedad, como es el debate sobre el modelo de Estado. Pero la perífrasis oculta algo de mucho mayor calado, como puede ser el de si España, como realidad nacional y organizada como Estado unitario, tiene en realidad futuro. La pregunta que debemos hacernos es si no caminamos hacia la desvertebración de una realidad